Bienvenidos a la entrevista de Focos. Estoy conversando con el licenciado Manuel Rodríguez. Él es secretario general del PCN, el Partido de Concertación Nacional. Gracias por recibirnos para esta entrevista. Gracias a ustedes por el espacio que nos dan, ¿verdad? Y aquí estamos pues, para responderle cualquier consulta que tengan y saludar pues a la teleaudiencia, ¿verdad? Que sabemos la calidad de programa que ustedes realizan y la cantidad de gente que ve este programa. Bien, bueno, vamos a iniciar. Parece que estamos viviendo desde los acuerdos de paz un periodo de confrontación política sin precedentes y de conflicto entre los órganos. Usted es un político con muchísimos años de experiencia y me gustaría saber su opinión. ¿Tiene precedentes esta etapa de polarización, de confrontación política que estamos viviendo? Mire, nosotros, los salvadoreños, hemos mantenido este ambiente de confrontación durante mucho tiempo, ¿verdad? Quizás la única época que yo fui testigo fue allá en 1969, donde pude experimentar la unidad nacional del pueblo, cuando fue el enfrentamiento con la República de Honduras. En ese momento definitivamente vimos nosotros esa unidad nacional. Ahí no habían distingos de partidos políticos, ahí no había ni que eran demócratas cristianos o que eran de conciliación nacional, sino que vimos un pueblo unido, enfrentando un problema. Y esa, digamos, es la expectativa que nosotros como conciliación nacional en el pasado y ahora como concertación nacional tenemos. Tenemos la obligación de buscar esos acercamientos. Después de ese periodo, vino un periodo también de enfrentamiento. Ustedes, usted está joven, no le tocó vivir, digamos, los gobiernos del PCN, los gobiernos del coronel Molina, pero durante el periodo del coronel Molina, vimos nosotros incluso a un gobierno que estaba buscando la unidad nacional. El coronel Molina tomó en cuenta dentro del gobierno, aunque era un gobierno presidido por un militar, no era un gobierno militarista, sino que era al contrario, un gobierno participativo. Ahí el coronel Molina tuvo al arquitecto Tilio Vieita, que era un hombre de la democracia cristiana, lo tuvo en CONAPLAN, que era la Comisión Nacional de Planificación, que después se convirtió en el Ministerio de Planificación. Ahora, yo situaba mi pregunta en este contexto después de los acuerdos de paz y sobre todo porque, bueno, usted ha estado en el PCN desde hace muchos años, ¿verdad? Ha acompañado el desarrollo histórico del PCN, pero me interesaría saber si en este periodo, después de los acuerdos de paz, usted como líder político desde el PCN había enfrentado estos niveles de conflicto, vamos a decir, ya no solo discursivo, sino también entre los órganos del Estado. Mire, definitivamente entre los órganos del Estado no lo habíamos visto. Sí vimos enfrentamiento entre partidos políticos. Cuando terminó la guerra y se firmaron los acuerdos de paz, muchos pensamos que este era el fin de un cuento feliz, que íbamos a tener una historia, un final feliz. Ese cuento feliz se convirtió en un cuento de horror, porque la polarización continuó. El Frente atacando a los gobiernos de Arena y después Arena enfrentando, digamos, a los gobiernos del FMLN. A nosotros nos ha tocado vivir en esta etapa, en ese centro, y nosotros, haciéndole honor a nuestros nombres de conciliación nacional y ahora de concertación nacional, nos hemos visto obligados de buscar esos acercamientos. Y ahora usted decía, bueno, el PCN ha tenido que vivir en el centro. Hoy, en este ambiente de conflictos entre órganos que usted decía no había visto antes, y de estos discursos, sobre todo muy confrontativos entre el Ejecutivo y la Asamblea, ¿cuál es el papel del PCN en la Asamblea? Mire, nosotros debemos de buscar los acercamientos. Nosotros hemos insistido de que no solamente la Asamblea, ¿verdad? Pero dentro de los partidos políticos, en el pasado nosotros tuvimos la interpartidaria. La interpartidaria permitía reunir a todos los partidos políticos a discutir sobre temas específicos. Cuando dice el pasado... Estoy hablando después de los acuerdos de paz hasta ahora con el nuevo gobierno. O sea, al final
vino Naciones Unidas y vino la OEA tratando de reactivar lo que era la interpartidaria, buscó acercamiento de los partidos. Ellos promovieron reuniones, se formaron comisiones, se hizo un esfuerzo para poder trabajar conjuntamente. Enfrentamos posiciones como la modificación de la ley de pensiones. Si usted se recuerda, el gobierno no pagó 55 millones de dólares al fideicomiso. Nosotros se lo advertimos al presidente en esa ocasión y le dijimos, mire, si usted no lo paga, le van a bajar la categoría de riesgo al país. Pero no escuchó, porque él tenía asesores que le aseguraban que porque era una deuda que no se había adquirido con 56 votos, no era una deuda soberana, sino que era una deuda adquirida con 43, las calificadoras de riesgo no iban a tomar en cuenta eso. Y fue todo lo contrario. Con esas experiencias es que nosotros hemos estado insistiendo que se debe de conversar. Ahora ya no solamente entre los partidos políticos o dentro de la Asamblea Legislativa, sino que los tres órganos del Estado deben de conversar. Ahora, usted dice, debemos conversar, debemos buscar acercamientos y dice, bueno, el PCN está ahí en esa intención. Ahora, este año la fracción del PCN ha acompañado con sus votos las iniciativas del Ejecutivo en la Asamblea. El PCN tiene más simpatías con el gobierno de Nayib Bukele que con los opositores de Bukele en la Asamblea. No. Mire, nosotros hemos tratado de hacerle conciencia a los partidos mayoritarios dentro de la Asamblea que deben de ellos de realmente estudiar y analizar las cosas, ¿verdad? En Santiago 1:19 dice que todo hombre debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar, ¿verdad? Y tardo para para enojarse. Eso no está pasando en la Asamblea. Usted puede ver de que se está discutiendo un tema, aparece un tuit, inmediatamente hay una respuesta inmediata del partido, y especialmente de los partidos mayoritarios, de Arena, del FMLN. Nosotros realmente no deberíamos de actuar de esa manera. Nosotros debemos de escuchar, saber escuchar, ¿verdad? Incluso Jesús, cuando habla sobre el tema de escuchar, él dice, mirad lo que oís, ¿verdad? O sea, eso le está diciendo que uno debe de escuchar y debe de proyectar qué es lo que puede pasar. Entonces, usted diría que en la Asamblea Legislativa, además de Gana, el PCN es el partido que está más dispuesto a escuchar al Ejecutivo. No solamente al Ejecutivo, nosotros estamos dispuestos a escuchar a todos. Lo que pasa es que no se está actuando con inteligencia, no se está actuando con sabiduría dentro de la Asamblea Legislativa. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos una reunión con representantes del Ejecutivo para discutir el tema de la cuarentena estricta. Cuando se iba discutiendo y los temas que chocaban, ¿qué es lo que decían? Metámoslo al refrigerador, métanlo al congelador y sigamos avanzando. Primer error, nosotros lo dijimos en ese momento. Pasar temas al congelador y querer resolverlos al final de reuniones extensas, porque recuerda que fueron varios días, era muy difícil. Ahora, a mí me llama la atención, usted dice, bueno, escuchar a todos, no solo al Ejecutivo, pero lo cierto es que en la práctica la fracción del PCN no ha votado, por ejemplo, con los bloques que se oponen al Ejecutivo, sino que siempre vota a favor del Ejecutivo o no vota si el Ejecutivo no está de acuerdo. No, mire, le voy a poner casos específicos. Esa situación que se presentó, si usted se recuerda, el gobierno pedía 15 días. Arena llegó a 12. Nosotros le dijimos, miren, son 3 días la diferencia, démoselo. Y no por el hecho de que estábamos a favor de una posición del gobierno, sino que dijimos, miren, nosotros debemos demostrar una actitud diferente, no de imposición. 3 días no era mucho la diferencia. Dijeron que no. Dijo el presidente, lo voy a vetar. Y nosotros le dijimos, miren, lo va a vetar. ¿Qué va a pasar? Lo va a vetar por inconstitucionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que va a regresar acá, se va a superar el veto y va a ir a la sala de lo constitucional y allá van a ser 15 días. Y lo que estaba pidiendo el gobierno era 3 días más. Entonces uno dice, uno debe de ser flexible en estas cosas.
no buscar la confrontación. Si por 3 días perdimos nosotros la oportunidad de tener una cuarentena estricta y que había un acuerdo que era de 12 días, definitivamente nosotros creemos que es un exceso, digamos, ahora, de parte de no tener tolerancia. Secretario, pero la flexibilidad de la que habla del PCN en la Asamblea parece que termina más acercándolo al Ejecutivo que a los otros partidos, como decía. Le voy a poner otro ejemplo para que vea. Este tema de la aprobación de los fondos. ¿Por qué salieron esta semana los alcaldes quejándose porque no han recibido el pago? Porque no lo han recibido. Ahora, ¿por qué no lo han recibido? ¿Ustedes han investigado eso? Bueno, porque al final lo que dice, las versiones que tenemos es, el ministro de Hacienda recibe fondos, ingresos corrientes y a partir de eso tiene que depositar el FODES. Es que estamos hablando de préstamos. Estamos hablando del préstamo, pero ese es otro monto. Pero va un fondo para el FODES, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allá dicen que hay un porcentaje para el FODES, pero aprueban, la aprobación que tienen, lo que ellos aprueban es un préstamo, ¿verdad? Y lo distribuyen. Y el porcentaje que distribuyen, ellos lo dan en una cantidad. Y esa cantidad no representa el porcentaje que dice la ley. ¿Por qué? Porque no aprobaron todos los fondos. Ahí habían 30 millones que no aprobaron. Entonces quiere decir que ese monto no llega completo al Ejecutivo. Entonces, y le están exigiendo al Ejecutivo de que pague completo. Ahí es donde nosotros le decimos, miren, es falta de sabiduría de parte nuestra. Es una falta técnica incluso. Porque la Asamblea tenía la obligación de saber cuánto era lo que iba a ingresar con el préstamo que estaban autorizando y calcular el porcentaje adecuado que decía que iba para el FODES. Y no lo hicieron. Secretario, entonces, ¿para qué vamos nosotros a estar aprobando algo que sabemos que no va conforme a la ley? Y que iban a tener la justificación el Ejecutivo de decir, miren, no podemos pagarlo. El Ejecutivo le ha faltado algo. Ellos hubieran pedido la opinión jurídica de la Corte de Cuentas. Y yo le aseguro que la opinión de la Corte de Cuentas, en ese sentido, hubiera avalado la posición del Ejecutivo. Pero entonces, técnicamente, digamos, para usted como secretario general del PCN, las posturas del Ejecutivo, las que llegan a la Asamblea, son las más adecuadas para acompañar. No estoy hablando que sean las más adecuadas. Yo lo que le estoy diciendo en este momento es que ese porcentaje que aprobaron, ¿verdad?, de préstamo, tenía que ir de acuerdo a la ley que se había aprobado. Y no aprobar más fondos de lo que la ley le permitía. Entonces ellos calcularon mal el porcentaje del FODES de lo que autorizaron. Entonces, cuando uno ve errores de ese sentido, y uno los hace ver, porque nuestros diputados lo hicieron ver, Chico Merino lo expuso y le dijo, mire, están cometiendo un error. No lo escucharon. ¿Por qué? Oídos sordos. Oídos sordos. Entonces, vienen y lo amarran con el tema de Fomilenio. ¿Nosotros qué dijimos? Miren, saquemos el tema de Fomilenio aparte, porque ese es un compromiso del país. Pero ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo los partidos Arena, FMLN, PDC? Unieron eso, ¿verdad?, y obligaron que el presidente, que había dicho que lo iba a vetar, ¿verdad?, lo tuvo que firmar por los compromisos del FODES. Porque si no, el gobierno estaba expuesto a que le pusieran demandas por no pago. Entonces, ahí es donde nosotros creemos de que debe de haber, de parte de todos los partidos políticos, ¿verdad?, un análisis más profundo de las cosas y no entrar en problemas como los que se han entrado ahora. Si ellos hubieran puesto la cantidad del monto adecuado del FODES, ¿verdad?, el gobierno no tenía excusa para no pagarlo. Nuestros alcaldes lo están pidiendo. Nosotros estamos pidiendo que se pague el FODES. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa aquí y al regresar vamos a continuar con esta entrevista con el secretario general del PCN, Manuel Rodríguez. Ya volvemos.
continuamos en esta entrevista con el secretario general del Partido de Concertación Nacional, el licenciado Manuel Rodríguez, que nos ha recibido para esta entrevista. Bien, estábamos hablando de la fracción del PCN en la Asamblea Legislativa. La fracción del PCN asume como una de sus prioridades darle gobernabilidad al gobierno del presidente Nayib Bukele. No es darle gobernabilidad, sino que hacer lo correcto. Mire, yo siento de que lo que detalla la Constitución de que debe de haber una cooperación entre los diferentes órganos no se está dando. Al contrario, tenemos un enfrentamiento que nunca lo habíamos visto. O sea, habíamos tenido enfrentamiento de partidos dentro de la Asamblea, pero hoy tenemos un enfrentamiento de órganos. Y ahí es donde nosotros hacemos el llamado y le decimos, miren, debemos de sentarnos, debemos de platicar, ¿verdad? Los 3 presidentes deberían de reunirse. Tenemos ya 1 año y meses, ¿verdad?, de este gobierno, y no ha habido iniciativa ni de parte de la Asamblea Legislativa, ni de parte de la Corte Suprema, ni de parte del Ejecutivo, de fomentar una reunión entre ellos, que puedan platicar, que puedan conversar de los problemas del país, que puedan buscar acercamientos. ¿Y no le parece que es difícil buscar estos acercamientos cuando, por ejemplo, tenemos episodios como los del 9 de febrero, en los que el presidente Nayib Bukele pues presiona por una convocatoria de los diputados y finalmente entra a la Asamblea Legislativa acompañado de la Fuerza Armada? ¿No le parece que es difícil encontrar estos acercamientos con ese contexto? Fíjese que en ese momento sí, pero en el momento de la pandemia, no. Nosotros decíamos que ese tema se tenía que haber discutido después de que pasemos este problema de la pandemia. Nosotros vemos respuestas de sectores del gobierno, de los partidos políticos, de la empresa privada, que no van con el fin de ayudar y de cooperar y encontrar esos acercamientos. La respuesta ante una posición es una posición dura, es una respuesta dura. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, y eso es lo que nosotros estamos viendo. No hay palabras blandas, no hay respuestas blandas, sino que hay respuestas inmediatas y respuestas duras. Nadie quiere colaborar con evitar esta confrontación. Me llama la atención, volviendo un poco a las posiciones del PCN en la Asamblea, la fracción del PCN no acompañó el recomendable para la destitución del ministro de Defensa después de los sucesos del 9 de febrero. ¿Por qué no? Mire, usted pudo haber visto al ministro de Defensa en esos días. ¿Dónde andaba? Repartiendo alimentos. Las unidades llegaban y decían, y llevaban las bolsas de alimentos a la población y le decían, el ministro aquí anda. Ah, bueno, pero entonces, los hechos de... Lo maneja, no, a lo que voy. Esto se maneja también publicitariamente. No era el momento, digamos, ¿por qué? Porque mucha gente de la población vio, mire, el ministro aquí anda trabajando. Pero y mire, los políticos, diferentes. y los políticos lo están atacando. Cuando yo digo que no era el momento, era en este momento de pandemia. Para la pandemia el problema principal es salir de esta situación, buscar la reactivación, ¿verdad? Buscar la reactivación económica. Mire lo que está pasando ahora, ¿verdad? Estamos viendo a la gente en el terreno. Gracias a Dios, los niveles de contaminación han bajado. Ahora, secretario, entonces usted dice, bueno, no era el momento político ni publicitario, digamos, pero usted sí está de acuerdo entonces en que el ministro de Defensa excedió sus funciones el 9 de febrero. Yo estuve ahí, yo estuve en la Asamblea. Cuando entró la Fuerza Armada, yo me salí. Salió conmigo detrás, salió Felisa, y dando declaraciones en ese sentido. Nosotros no estábamos de acuerdo en eso. Ahora quiero decirle otra cosa. Nosotros como partido somos respetuosos del 125, de la Constitución. Nosotros dejamos en libertad a nuestros diputados a que se expresen y que tomen posiciones diferentes incluso a la posición oficial del partido. Y eso es lo que nosotros estamos llamando y diciendo, miren, hay que dejar a los diputados que actúen no como bloque,
no como bloque, sino que actúen conforme a lo que ellos piensan. Secretario, pensando en la Asamblea del 2021-2024, todo parece indicar que Nuevas Ideas va a entrar a la Asamblea con un buen número de diputados, aunque quizás no van a poder hacer mayorías simples en automático. ¿El PCN se ve haciendo alianza con Gana y Nuevas Ideas para seguir acompañando al presidente? Miren, nosotros nos vemos como haciendo alianzas con el pueblo, con los intereses del pueblo. ¿Pero cómo se expresa eso en la Asamblea? No, vale, hay posiciones de gobierno que nosotros no hemos estado de acuerdo. ¿Cómo cuáles? Y que no hemos acompañado. ¿Cómo cuáles, secretario? Vale, mire, el tema, digamos, de la pandemia. La pandemia, nosotros llegamos a un momento que, mire, es necesario buscar la reactivación. Y usted pudo haber visto la posición de los diputados en las comisiones, que se estaba hablando que era necesario que la gente saliera a trabajar, que enfrentáramos la pandemia, que tomáramos las medidas de distanciamiento, ¿verdad? Pero que no podíamos dejar a la gente, especialmente aquella gente que ha perdido su trabajo, ¿verdad? Cerrarle las puertas. La economía se tenía que abrir. Y en ese sentido nosotros sí estuvimos en esa línea. Vuelvo a la proyección 2021-2024. Se ven, usted decía, haciendo alianzas con el pueblo, pero ¿eso se expresaría en alianzas con Gana y Nuevas Ideas? Mire, nosotros vamos a apoyar las medidas que beneficien a la población. Y esa es quizás la equivocación que ha tenido algunos sectores, que nos quieren ver o nos quieren hacer ver como un partido que estamos apoyando una determinada posición. Si el Ejecutivo trae posiciones lógicas, aceptables, estratégicas, ¿verdad?, vamos a acompañarlo. Si la oposición presenta lo mismo, de igual manera. Y si nosotros los presentamos, va a ser producto de un estudio y lo vamos a presentar pensando en beneficio de la población. Y lo otro, definitivamente nuestro esfuerzo va a estar siempre en buscar la concertación y la conciliación entre las diferentes fuerzas políticas. Lo logramos en el pasado. Hicimos que se sentara Arena y el FMLN para discutir el tema de pensiones, que desafortunadamente el resultado no fue el que nosotros esperábamos, pero se sentaron, llegaron a acuerdos, se aprobaron préstamos, se superó el problema de la calificación de menos CCC. Vimos cambios, ¿verdad? Y se dieron muestras de que se estaba buscando solucionar los problemas. De la misma manera, nuestra fracción va a seguir insistiendo en buscar esos acercamientos entre todas las fuerzas políticas. De acuerdo. Ahora, secretario, las encuestas de opinión hasta ahora le dan muy poca oportunidad en las elecciones de 2021 a los partidos como el PCN. ¿Teme que Nuevas Ideas y la popularidad del presidente Bukele les quite votos? Mire, nosotros a las encuestas no le tenemos mucha credibilidad como partido, y se lo digo por la historia. Nosotros cuando formamos Concertación Nacional 2011, septiembre, las encuestas nos daba el 0.001. Nos dijeron no van a tener ni un diputado y no van a tener ni una alcaldía. El resultado fue diferente. En las elecciones anteriores, todavía como Conciliación Nacional, revise las encuestas. A nosotros nos dan el 0.1, 0.2, ¿verdad?, o 0.002. ¿verdad? Y los resultados son diferentes. ¿Sabe por qué? Porque nuestros diputados se identifican con la gente. Usted puede ver al diputado de Chalatenango. Allá anda en el terreno. Ahí está hablando ahorita con la gente. Lo conocen. Es el más marcado del departamento. Aguachapán, el más marcado del departamento. Cuscatlán, el más marcado del departamento. Entonces, ¿por qué motivo ve usted esos resultados y por qué motivo ve en las encuestas que bajan? Vamos al territorio entonces. En 2018 usted denunció que Nuevas Ideas y Gana estaban comprando a estructuras del PCN en el territorio. ¿Temen que esto ocurra nuevamente? ¿Cómo van a evitarlo? Mire, nosotros fuimos de los pocos partidos que tuvimos elecciones internas presenciales. A nosotros no nos hubiera costado decir, mire, saquemos en un teléfono y que la gente vote por el teléfono. La gente asistió a las votaciones presenciales.
el 94% asistió, llegaron a votar, de nuestra estructura. ¿Cuánto es la estructura, el padrón del PCN? Anda casi por los 9,000 personas. ¿Verdad? Pero llegaron a votar. O sea, no, todo el mundo dijo, mire, por la pandemia, ahora sí se tomaron las medidas. ¿Va? O sea, se hizo la votación durante el día, se fijaron horas para que llegaran a votar las directivas, digamos, de los cantones, las directivas del municipio, a qué hora iban a llegar. ¿Verdad? Se les dio alcohol, se les dio mascarilla, ¿verdad? Y la gente llegó. Tuvimos la presencia de la estructura, o sea, nuestra estructura no se limitó a agarrar un teléfono y decir sí. Entonces, ya no ve la probabilidad de que ocurra lo que usted denunciaba en el 2018, que les estaban... Les voy a poner otro ejemplo. Mucha gente, después del problema de Nuevas Ideas, ellos tuvieron la elección una semana antes. Con los resultados, muchos se fueron a apoyar a las estructuras nuestras. Incluso gente que estaba participando y que se sintió molesta por el proceso de elecciones internas de Nuevas Ideas, ¿vale? Se han acercado. Gente de Arena que se sintió molesta también se han acercado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que andamos buscando no es simplemente de que participen y que se sumen al partido. Nosotros estamos buscando aún algo diferente. Primero, demostrar la apertura del partido. Usted va a ver el listado de candidatos que tenemos acá en San Salvador. Es gente nueva, gente que no ha participado en política. Ahora, corremos el riesgo de que estas personas no vayan a estar de acuerdo con la posición del partido. Sí lo corremos. Eileen Romero ha votado algunas veces en contra de posiciones del partido y no se le ha dicho nada. Al contrario, se le ha respetado. El jefe de fracción nuestra ha votado en contra de posiciones también fijadas por el partido y no se le ha dicho nada. ¿Por qué? Porque nosotros respetamos el 125. Quiero hacerle dos preguntas más que son temas críticos para nuestro país y porque ya se nos está acabando el tiempo. Primero, el presidente ya ha sido cuestionado por organismos nacionales e internacionales porque no obedece órdenes judiciales y también trata de evitar algunos controles constitucionales. Si tiene más poder en la Asamblea, usted, como secretario general del PCN, ve un riesgo de un camino hacia un régimen mucho más autoritario y mucho menos dialogante? Mire, yo sí creo de que los diputados que resulten electos van a tener un compromiso quizás histórico en este momento, porque nosotros sí vamos a seguir haciendo los llamados de unidad nacional, nosotros sí vamos a seguir haciendo los llamados de respeto a la Constitución, nosotros vamos a continuar en nuestro esfuerzo, ¿verdad?, por proteger la democracia, por proteger la república, ¿verdad? Eso sí lo vamos a hacer. No debemos asumir a la fracción del PCN en el futuro ni la actual como una fracción automáticamente aliada al gobierno. Mire, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos sabido hacer, buscar la unidad nacional. Ahora, ¿qué repercusiones tiene para el país en su relación con los Estados Unidos que el presidente sea abordado tanto por el ala conservadora como por el ala demócrata del Congreso? ¿Cómo observa estas implicaciones? Bueno, esta semana nosotros vimos al embajador de los Estados Unidos cediendo a un salvadoreño, como es el ingeniero alemán, que le repito, muy bueno. Una al frente de ANDA. Presidente de ANDA, en una institución bastante cuestionada, ¿verdad?, no solamente en esta administración, sino que en todas las administraciones ha sido cuestionada, pero vemos, digamos, la cooperación en ese sentido que cede a un gerente que conoce los temas, ¿verdad?, para que venga a colaborar directamente con el gobierno. Aunque eso el no embajador lo habíamos visto. No es necesariamente representativo del Congreso. Sí, así es, pero eso no lo habíamos visto nosotros hacia atrás, no lo habíamos visto. Vimos la juramentación de una nueva embajadora de El Salvador en Washington. Yo desconozco si Milena ha pedido permiso, porque ella es diputada propietaria. Ella no puede tomar una posesión de un cargo si no tiene la autorización de la Asamblea Legislativa. Y recordemos el caso, y solo para recordarlo, el caso de
de Osiris Luna. A Osiris Luna lo nombraron viceministro y tuvo que salir de viceministro porque no se le autorizó a la Asamblea. Y para cerrar y que no nos quede pendiente esta respuesta, ¿cómo ven las implicaciones de los pronunciamientos, de los llamados directos del Congreso de los Estados Unidos, bueno, de miembros del Congreso de los Estados Unidos al presidente Bukele? Sí, bueno, usted lo acaba de decir, ¿va? De miembros del Congreso. Mire, nosotros hemos visto llamados de miembros del Congreso, no solamente a este gobierno, lo hemos visto también para otros gobiernos, y llamados de investigación, llamados a que se cumpla, digamos, la parte de la legislación. Eso lo hemos venido nosotros viendo en el tiempo. Y eso no quiere decir que no hay que escucharlos. Sí hay que escucharlos. Ahora, no es una posición del Congreso de los Estados Unidos, es una posición de miembros del Congreso. Y en ese sentido merecen respeto, pero no tiene el peso que fuera una posición oficial del Congreso. De acuerdo. Vamos a cerrar aquí esta entrevista y quiero agradecerle al secretario general del Partido de Concertación Nacional, Manuel Rodríguez, por recibirnos para conversar sobre la fracción del PCN ahora y también cómo ve el rol de la fracción del PCN en el 2021. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad que nos dan. Esperamos de que nos tomen en cuenta nuestros candidatos a alcaldes y a diputados en los futuros programas, para que ustedes puedan constatar a viva voz de las personas que pueden estar, si tienen el apoyo de la población en la Asamblea Legislativa, cuáles van a ser las posiciones que ellos pueden tomar sobre temas importantes como aborto, como sí a la vida. Ya vamos a empezar otra entrevista con esas posturas que está trayendo a la discusión. Sí, muchísimas gracias. Bueno, así cerramos. Gracias por acompañarnos en la entrevista. Continuamos en Focos.